buenas tardes a todos. Bueno, hoy a nivel nacional no hay mucha variación respecto a estos últimos días. Seguimos con una tendencia similar, con una pequeña estabilización. Ha habido 439 casos notificados por las comunidades autónomas nuevos a día de hoy. Hay 10 comunidades autónomas que han notificado menos de 10 casos y tenemos 184 fallecidos, 8 más que ayer, pero más o menos en la misma tendencia que estamos observando durante los últimos días, en las que nos mantenemos por debajo de los 200 fallecidos diariamente. Obviamente estas tendencias son similares a los días pasados y entendemos que se mantendrán en los próximos días si no hay cambios que se hayan producido por, mal uso de las nuevas condiciones de movilidad que tenemos. Sí que me gustaría hoy entretenerme un poco en la situación internacional, porque es una situación que está evolucionando rápidamente, que está cambiando un poquito el mapa de la situación a nivel global. Todos sabemos ya que Estados Unidos es el país con más casos. Ha notificado a día de hoy 1.342.594 casos. Ayer tuvo un incremento de 18.000 nuevos casos. Es la cifra más baja de incremento de las últimas semanas en Estados Unidos. Y ha notificado ya 80.800 fallecidos. Es el número más alto del mundo, muy de largo, y además es un país en el que, pese a que ha reducido ese incremento, todavía están notificándose muchos casos nuevos diariamente. En el resto de los países del mundo, aparte de Estados Unidos, los siguientes que más casos tienen son países europeos. Los siguientes cuatro países con más casos son países europeos. Está Rusia, España, Reino Unido e Italia, todos ellos con más, incluidos nosotros, con más de 200.000 casos. Sin embargo, es cierto que los incrementos importantes que estábamos observando estos días en Rusia ha hecho que Rusia ya sea el segundo país del mundo con mayor número de casos, por encima de nosotros, con 232.243, y sigue teniendo incrementos muy importantes. Por ejemplo, de ayer a hoy ha tenido casi 11.000, 10.899 casos nuevos. Sí que es cierto que su letalidad es muy baja, 0,9%. No tenemos seguridad si se están notificando todos los fallecidos o la manera en la que están notificando, porque en principio, y ojalá fuera así, pero es cierto que por la evolución en el resto de los países podrían plantearse algunas dudas, que esa letalidad de Rusia es excesivamente baja para lo que se observa en el resto de los países. Y ya me gustaría que de verdad fuera esa. España tiene 228.000 casos, 681, con incrementos del 0,18% de día en día, 0,15, 0,20 máximo en estos últimos días. Reino Unido es el siguiente país con mayor número de casos, 226.000, con incrementos de alrededor de 3.000 casos diarios. Por ejemplo, es la cifra que tuvo ayer, 3.403 casos, incrementos entre el 1 y el 2% diarios. Lo que implica que, de seguir estas evoluciones, esta evolución tal y como se está observando hasta ahora, es muy probable que en los próximos días Reino Unido también tenga más casos que España, lo cual, mejor sería que no los tuvieran ni ellos ni, por supuesto, nosotros. Italia se mantiene en unos incrementos más moderados, pero también está teniendo incrementos del 0,64% y ahora mismo tiene 221.216 casos. Todos ellos, salvo Rusia, que tiene esa letalidad tan baja, los otros tres tenemos letalidades entre el 14 y el 11 y pico por ciento, casi el 12 como tenemos nosotros. Es una situación en los países que más casos han reportado de Europa. Un poco más atrás nos siguen Alemania con 170.500 casos y Turquía con 141.000 y Francia con 140.000. Sí que es de destacar la variabilidad en la letalidad. Esto se puede deber, como decíamos antes, a que no se notifican, no se detectan correctamente todos los casos, o hay retrasos en el diagnóstico o en la evolución de la epidemia, del cuadro clínico, pero también se puede deber a una detección muy superior de casos leves en algunos países o en otros. Entre todos los países que acabo de mencionar, incluida Francia, las letalidades oscilan entre los 0,9 de Rusia, que lo vamos a dejar un poquito aparte, o los 4,4 de Alemania, que aunque va creciendo paulatinamente, se sigue manteniendo en cifras muy bajas, lo cual es en principio una buena noticia, pero el resto de los países nos mantenemos entre los 11,9% de letalidad que tenemos en España hasta el 19,2% de letalidad que tienen en Francia.
Es difícil pensar que el sistema sanitario francés sea ni mucho mejor ni mucho peor que el nuestro, con lo cual probablemente estas cifras pueden estar más asociados al número de casos notificados totales que a la calidad del sistema asistencial. Saben que la letalidad, es cierto que puede haber letalidad obviamente en la población general, pero la gran parte de la letalidad asociada al COVID se suele producir en centros hospitalarios, y la letalidad es un factor que se suele utilizar como valoración de la calidad hospitalaria. Como ven, España está en números, digamos, homogéneos o similares a los de otros países, incluso un poquito por debajo, y tenemos países como Países Bajos, Bélgica, por ejemplo, que tiene un 16% de letalidad, y otros países como Países Bajos o incluso Suecia, que tienen letalidades ligeramente superiores a las nuestras. Lo cierto es que la epidemia está evolucionando rápido en todo el mundo, está afectando ya a países con sistemas de salud relativamente complicados, países africanos, países en vías de desarrollo, en los que tenemos incrementos muy importantes. Hay incrementos, por ejemplo, en Sudán, que todavía tiene muy poquitos casos, pero con una capacidad menor de detección que la mayor parte de los países afectados hasta ahora. Está teniendo incrementos de por encima del 30%. Camerún, Senegal, con incrementos entre el 15 y el 20%. Sudáfrica, Nigeria, que comentábamos estos días pasados, con incrementos alrededor del 12%. En América Latina también hay países, por ejemplo Bolivia, con incrementos superiores al 10%. Y luego en Asia y Oceanía tenemos países con recursos más limitados, como puede ser Bangladesh, Pakistán, con incrementos del 7%. En Europa, como todos estos días, los incrementos se producen sobre todo en los países del este, en Ucrania, Rusia, que ya hemos comentado, Rumanía, y luego ya van bajando hasta que empiezan a aparecer Suecia y Reino Unido con incrementos de entre el 1,5% y el 2%. La epidemia no está yendo en todos estos países tan rápida como ha ido en algunos de los que nos ha afectado anteriormente, por ejemplo en nuestro país o en Italia, pero sí que es cierto que está extendiéndose progresivamente, lo cual pone de manifiesto muy claramente la necesidad de entender esto como un problema global, y que todo lo que nosotros podamos mejorar y hacer tenemos que hacerlo con mucho cuidado y reabrir digamos nuestras casas, nuestros espacios, nuestras libertades o nuestra movilidad, reabrirlas con muchísimo cuidado, porque realmente el riesgo no está solo a nivel interno, sino que la probabilidad de importación, a medida que hay más países afectados con mayor número de casos, va incrementándose, y eso puede producir rebrotes en nuestro país. Se pueden producir tanto por casos de aquí, que no hayamos conseguido controlar esas cadenas de transmisión, que ahora mismo son pocas, pero que podrían repuntar, o por importaciones que podrían generar esos brotes. Y yo creo que